Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos acerca del tema coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son indispensables para la geografía porque precisamente nos permiten ubicar un punto en el planeta a partir de la intersección de la latitud y de la longitud. ¿En qué consisten las coordenadas geográficas? Vamos a verlo. Ubicarnos espacialmente siempre ha sido de gran importancia para el hombre. Conocer con exactitud la posición exacta que ocupamos en el planeta siempre ha sido una constante para poder descubrir y para poder encontrar y localizar diferentes puntos sobre la superficie de la Tierra. Al ser la geografía una disciplina que se enfoca en el espacio terrestre, la principal interrogante que debe de responder es el dónde. De ahí la importancia de que exista el principio metodológico de localización. Para dar respuesta a esta interrogante, la geografía echa mano de las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son aquellas que indican la posición de un punto en la superficie terrestre, tomando como referencias a la latitud y a la longitud. El sistema de coordenadas geográficas es un sistema que referencia cualquier punto de la superficie terrestre y que utiliza para ello dos coordenadas angulares: la latitud, que se dirige del norte hacia el sur, partiendo del ecuador, y la longitud, que se dirige hacia el este o el oeste, partiendo del meridiano de Greenwich. Para determinar los ángulos laterales de la superficie terrestre con respecto al centro de la Tierra y alineadas con su eje de rotación. Entonces, las coordenadas geográficas nos permiten ubicar o posicionar un punto específico en el planeta a partir de un sistema de cuadrantes. ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? Entonces, comencemos con la latitud. La latitud se refiere al arco meridiano contando desde el ecuador, que es precisamente la línea base o la línea de origen para poder calcular o para poder medir a esta coordenada geográfica. Todas las coordenadas geográficas tienen un punto de origen y un punto de destino. Y como se los expresaba hace un momento, las coordenadas geográficas se van a medir en grados hexagesimales. Bueno, la latitud se mide de 0 grados a 90 grados. Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo van a tener la misma latitud. Entonces, el punto de origen para poder calcular la latitud de un punto del planeta es el ecuador. Entonces el ecuador sería la línea de origen para poder comenzar a medir a esta coordenada geográfica. El ecuador tiene una medida de 0 grados. ¿Hacia dónde se va a dirigir la latitud? Bueno, la latitud se dirige hacia el polo norte y se dirige hacia el polo sur. Por lo tanto, un punto ubicado en el ecuador tiene una medida de 0 grados. 0 grados, ¿por qué? Porque precisamente es el origen. Y un punto ubicado en el polo norte tendrá una medida de 90 grados y un punto ubicado en el polo sur tendrá una medida de 90 grados también. Como lo mencionaba hace rato, al ecuador le corresponde la latitud de 0 grados. Los polos norte y polo sur tienen una latitud de 90 grados norte y de 90 grados sur. Cuando nos situamos en el hemisferio norte, hablamos de latitud norte, y cuando nos situamos en el hemisferio sur, nos referimos precisamente a una latitud sur. La latitud sirve para ubicar un punto utilizando como referencia al ecuador. La latitud tiene una medida mínima de 0 grados y una medida máxima de 90 grados. Una latitud nunca va a poder medir más de 90 grados. Se mide del ecuador al polo norte y del ecuador al polo sur. Por lo tanto, como lo mencionaba hace rato, tendremos latitud norte y latitud sur. Las coordenadas geográficas trazan líneas imaginarias y en el caso de la latitud
las líneas imaginarias que se trazan reciben el nombre de paralelos. ¿Cuáles serían los ejemplos de paralelos? Bueno, el trópico de Cáncer es un paralelo, el trópico de Capricornio es un paralelo también, el círculo polar ártico es un paralelo y el círculo polar antártico es un ejemplo de línea paralela también. En siguiente lugar tenemos a la longitud. ¿Cuáles son las características de la longitud? Bueno, la longitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el meridiano de Greenwich. Como se los mencionaba hace rato, origen, destino. Para el caso de la longitud, la línea de origen o la línea de base es precisamente el meridiano cero, meridiano base o meridiano de Greenwich. Se mide de 0 grados a 180 grados y la dirección en este caso es del meridiano de Greenwich hacia el este y del meridiano de Greenwich hacia el oeste. Todos los puntos ubicados sobre el mismo meridiano van a tener la misma longitud. La longitud sirve para ubicar un punto tomando como referencia al meridiano de Greenwich. La longitud tiene una medida mínima de 0 grados y una medida máxima de 180 grados. La longitud se mide del meridiano de Greenwich al este y del meridiano de Greenwich al oeste. Por lo tanto, tenemos longitud este y longitud oeste. Con la longitud se van a trazar también líneas imaginarias. ¿Cuál es el nombre que reciben las líneas imaginarias que se trazan a partir de aquí? Bueno, son los meridianos. Y el meridiano más importante pues sería el meridiano de Greenwich, meridiano cero o meridiano base, que también tiene importancia porque nos permite calcular la división de los diferentes usos horarios que hay en todo el planeta. Tomando estas características que les acabo de mencionar de las medidas de latitud y de longitud, si observamos este plano o este mapa que hay en la pantalla, bueno, tenemos diferentes puntos que están marcados de color rojo con distintas letras. ¿Cuáles serían, jóvenes, o cuáles son, jóvenes, las coordenadas geográficas del punto A que tenemos en la pantalla? ¿Cuál es la latitud y cuál es la longitud y en qué posición se encuentran? ¿Se encuentran en norte, se encuentran en sur, se encuentran en el este o se encuentran en el oeste? Bueno, número 1, el punto A se encuentra en una latitud de 60 grados. 60 grados que se encuentran dirigidos hacia el norte. Y su longitud es de 120 grados dirigidos hacia el oeste. Por lo tanto, las coordenadas geográficas del punto A son 60 grados norte, 120 grados oeste. Veamos otro ejemplo, las coordenadas geográficas del punto D. ¿Cuáles serían las coordenadas de latitud y cuáles serían las coordenadas de longitud? Veamos. Número 1. La latitud del punto D es de 10 grados, solamente que en esta ocasión esos 10 grados se encuentran dirigidos hacia el sur. ¿Y cuáles serían las coordenadas de longitud? Bueno, sus coordenadas son de 30 grados. 30 grados que en esta ocasión se encuentran dirigidos hacia el este. Por lo tanto, las coordenadas geográficas del punto D son 10 grados sur y 30 grados oeste. Todo lo que encontremos en la parte superior al ecuador lo denominaremos latitud norte. Lo que encontremos en la parte inferior al ecuador es latitud sur. Lo que encontremos ubicado del lado derecho del meridiano de Greenwich corresponde a una longitud este y los puntos que ubiquemos del lado izquierdo del meridiano de Greenwich corresponderá entonces a una longitud oeste. Hoy en día, jóvenes, la ubicación espacial o la ubicación de un punto sobre la superficie terrestre es más precisa. Y es más precisa precisamente porque
hace uso o echa mano de elementos como los sistemas informáticos y evidentemente la ubicación o la posición satelital. Esta ubicación satelital nosotros pues la utilizamos de manera cotidiana cuando buscamos una dirección en herramientas como Google Maps, cuando nos dirigimos a un punto específico que desconocemos cómo llegar y utilizamos aplicaciones como Waze, en los trayectos que nos marcan aplicaciones como Uber. Cuando nosotros etiquetamos una ubicación en alguna aplicación como Facebook o como Instagram, bueno, pues esto se lleva a cabo precisamente a partir de sistemas informáticos que resultan muy indispensables y muy importantes para poder entender y conocer con precisión cuáles son las características de los elementos que conforman un espacio. Entonces, ¿qué son los sistemas de información geográfica? Se entiende por sistemas de información geográfica o SIGs a la conjunción de datos relacionados con el espacio físico con herramientas informáticas, es decir, con programas informáticas o software. Así pues, un sistema de información geográfica es un conjunto de componentes específicos que permiten crear consultas, integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de información geográfica referenciada asociada a un territorio. La información geográfica va a ser aquella información que tiene algún componente espacial, es decir, una ubicación y además una información atributiva que nos detalle más sobre ese elemento en cuestión. Esta ubicación se podrá definir con un nombre de una calle, por ejemplo, o con alguna coordenada espacial. El uso de este tipo de sistemas facilita la visualización de los datos obtenidos en un mapa con el fin de reflejar y relacionar fenómenos geográficos de cualquier tipo, desde mapas de carreteras hasta sistemas de identificación de parcelas agrícolas o de densidad de población. Además, permiten realizar las consultas y representar los resultados en entornos web y dispositivos móviles de un modo ágil e intuitivo, con el fin precisamente de resolver problemas complejos de planificación y de gestión, conformándose como un valioso apoyo en la toma de decisiones. Si hablamos, jóvenes, que la geografía es una disciplina espacial y es una disciplina que busca responder al dónde, pues evidentemente el instrumento que utiliza y de cuál echa mano para poder representar o ubicar un punto en la superficie terrestre es el mapa. ¿Qué es el mapa? Bueno, un mapa es una representación aproximada y convencional de manera parcial o total de cualquier espacio terrestre en una superficie generalmente plana. Es una herramienta de gran utilidad para el estudio de hechos y de fenómenos geográficos. Es una herramienta indispensable que nos permite conocer con precisión las características y elementos que conforman el espacio terrestre. Como se los mencionaba en el video previo, es de interés para la geografía responder al dónde, y ese dónde no solo hace referencia a la superficie que se representa en el plano, sino también a los elementos físicos y humanos que ocupan la superficie territorial representada. Un mapa tiene diferentes características. La primera de ellas es precisamente la escala. Con la escala nos permite saber cuánto se redujo la representación de un lugar para poder ser plasmado en un mapa. Al leer un mapa, la escala nos permite calcular las distancias verdaderas del lugar. La escala puede representarse de dos maneras, de forma numérica y también de forma gráfica. La escala es importante porque nos permite guardar relación de igualdad o de semejanza entre las medidas reales de un territorio y las medidas del plano en el cual se está representando ese territorio. También hay mapas que se caracterizan porque integran curvas de nivel. Las curvas de nivel son líneas imaginarias que unen diferentes puntos de la superficie a la misma altura, por lo que son útiles para saber la altitud en la que nos encontramos. La altitud, jóvenes, es una medida que nos habla de la distancia de un punto, pero en este caso
el origen que se toma no es ni el ecuador ni es el meridiano de Greenwich, sino es el nivel del mar. En el caso de la altitud, la medida que se utiliza son metros sobre el nivel del mar. Hay dos tipos de curvas de nivel. En primer lugar, tenemos a las líneas más gruesas que se denominan curvas maestras y que indican la altura en un número como guía válida para todos los puntos de esa curva. Cada 5 curvas se traza una curva maestra para poder facilitar la interpretación de la lectura del mapa. En segundo lugar, tenemos curvas que son mucho más finas, o su trazado es mucho más fino, en las que no se lee la altura o la altitud, pero podemos averiguar fácilmente tomando como referencia las líneas más gruesas, y estas nos van a permitir precisamente entender la distancia sobre el nivel del mar a partir de la cual se van a encontrar estas segundas curvas de nivel o estas curvas secundarias o más finas. En tercer lugar, jóvenes, tenemos a la simbología. En un mapa existe el lenguaje visual. Estos son los símbolos o colores que representan cada uno de los hechos geográficos, ya sean naturales o sociales. Y esta simbología precisamente se construye o se elabora a consideración de la persona que está elaborando el mapa y de los elementos que quiere destacar. La simbología es importante porque nos permite entender qué zonas turísticas se encuentran alrededor, si hay alguna montaña, algún río, algún volcán, alguna iglesia, alguna escuela, alguna oficina de gobierno que forme parte del territorio que se está representando en el plano. También los mapas pues van a contar con una rosa de los vientos. Una rosa de los vientos es un círculo el cual tiene marcados alrededor de él los rumbos en que se está dirigiendo y en que se divide. Los más comunes, pues evidentemente que encontramos es el norte, el sur, el este y el oeste. Pero bueno, en las cartas náuticas se representan por lo general 32 rumbos unidos por un extremo, y que, bueno, van derivando de estos 4 principales puntos cardinales, que, bueno, veremos con mucho más detalle y con mucho más precisión en el aula. Al ser los mapas, jóvenes, un elemento fundamental para poder representar hechos y fenómenos que ocurren en la superficie terrestre, y también rescatando lo que veíamos en el video anterior, que hay hechos naturales y sociales y hay fenómenos naturales y sociales, bueno, pues tenemos que los mapas se van a dividir en dos diferentes tipos. Tenemos a los mapas físicos y tenemos también a los mapas humanos. Los mapas físicos representan elementos propios del paisaje terrestre que responden a procesos naturales de la Tierra. Por ejemplo, un mapa físico puede ser un mapa orográfico, un mapa hidrográfico o un mapa de ecosistemas. Y tenemos también a los mapas humanos, que representan elementos espaciales que son resultado de manifestaciones sociales, prácticas humanas y fenómenos ocasionados por el hombre. Por ejemplo, hablaríamos de mapas de distribución de la población, mapas de lengua, mapas de raza, mapas de idiomas, mapas de religión. Aquí en la pantalla podemos observar, bueno, en primer lugar tenemos a un mapa que habla precisamente de las zonas volcánicas o de los volcanes ubicados en todo el planeta. Este primer mapa corresponde precisamente a un mapa físico. En segundo lugar, tenemos a un mapa que se refiere a las principales religiones que se practican en todo el mundo. Entonces, bueno, nos referimos precisamente a un mapa humano. El mapa es indispensable y es fundamental para la geografía porque es por excelencia el instrumento que nos va a permitir entender y que nos va a poder permitir analizar o llevar a cabo un análisis de cuáles son los elementos que conforman a la superficie territorial. Esperando se encuentren bien y esperando que este material sea de apoyo para cada uno de ustedes, me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Cuídense mucho, por favor.